Vale, hace un par de años hice el grado de producción musical y artística, así se llama, en Warner Music, de Music Station, y en este vídeo voy a contaros mi experiencia. ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? Ahora lo sabrás. ¿De qué no va este vídeo? Pues en este vídeo no voy a daros información sobre lo que enseñan en las lecciones, en la información que te dan, porque por eso pagas el grado. Más bien quiero que este vídeo sirva como referencia para gente que está replanteándose si cursar el grado, si pagar por cursar el grado o no, y pues eso sí puede serviros de ayuda. Este es un vídeo que finaliza la serie de mi paso por Warner, que la forman 3 vídeos. Este es el tercero. El primero fue enseñando las instalaciones de Music Station, de lo que es la discográfica, los estudios. Hay un montón de salas, tanto para grabar vídeo como para componer, la de producción musical, había un montón de salas de descanso. Está muy interesante ese vídeo y la verdad es que no voy a tener, yo creo, ni he tenido nunca la oportunidad de grabar un vídeo en un sitio así, o sea que ese te lo recomiendo si quieres verlo por aquí. El segundo vídeo era en las mismas instalaciones, sobre todo más en las salas de composición y en los estudios de producción musical, enseñando un poco de manera muy general cuál es el proceso de creación de una canción completa, todos los pasos básicos en una discográfica musical, que también lo veo interesante y bueno, lo dejo por ahí. Entonces creo que es interesante el espectro de alguien que ha intentado aprender por su cuenta desde cero y que llegó un momento en el que aprendió ciertas cosas a base de rascar en tutoriales de YouTube, porque cuando yo empecé no había tanta información en YouTube, realmente era un quebradero de cabeza. Hoy por suerte hay un montón de cosas. Eso es una de las cosas que voy a decir en el vídeo, que con internet ya tienes mucho ganado, pero sí que llegó un momento en el que dije, tío, ya toca invertir de verdad al 100% si quiero dedicarme a esto, por acercarme a cómo se hacen las cosas de manera oficial, cómo lo hacen en una discográfica, cómo lo hacen en las altas esferas, y si yo voy tan desencaminado o qué me falta, o si quiero acercarme a, tío, las personas que crearon una de las discográficas más importantes de España, que fue Draw, que luego se compró por Warner Music. Entonces, ¿el grado merece la pena? Pues en resumidas cuentas, sí y no, depende. Es una respuesta que odio, pero es que es verdad, porque depende mucho de lo que tú seas capaz de absorber en ese grado. Si vas con predisposición de aprender y todo eso, como en cualquier sitio, obviamente va a merecer la pena. Pero si estás esperando un grado que te facilite un camino y que te diga, oye, después de este grado vas a poder tirar por aquí o te vamos a solucionar X aspectos No. La verdad es que no. Yo, que empecé a hacer música y a producir con 15 años o así, que el grado lo hice con 27, ahora tengo 29, un par de años después, en parte tenía esa duda porque siempre he tenido que acercarme yo a conseguir las cosas, sobre todo en esa época que en internet no había tanta información, ni de broma, había muy poca y era como pegarse cabezazos contra la pared diciendo, pero ¿cómo tengo que, no sé, samplear? ¿Cómo se samplea? ¿Cómo se hace cualquier cosa? Y era una odisea cada vez que quería buscar algo. Y pues uno llega a este grado quizá pensando, ¿me van a solucionar todo lo que me falta? Todo lo que me falta por saber, el camino que tengo que recorrer para conseguir dedicarme a esto. Y la respuesta en ese sentido es no. Ellos te dan la información, pero depende todo de ti, de tu habilidad para aprender, para retener información, para atender en clase, para hacer contactos, para saber si realmente quieres dedicar a eso, si tienes un compromiso. Entonces depende de tu actitud, pues el grado puede cambiar por completo de que no te valga para absolutamente nada a que consigas una información realmente valiosa. Porque sí he de decir, aunque honestamente me llevé bien con la mayoría de alumnos, lo típico, tienes más trato con unos, menos tratos con otros, pero había buen rollo y nos llevamos bien, yo creo, todo el mundo. Pero sí es verdad que hubo un par de alumnos, por decir un número, que a lo mejor en las clases estaban mirando el móvil o estaban hablando diariamente y al final es como, tío, estoy seguro de que te estás perdiendo un montón de cosas que están diciendo justo delante de ti que es muy valioso, pero sigo que depende de ti. Si vas a ir para hablar en clases, pues sinceramente me parece desaprovechar el dinero y la experiencia. Hay que ir con ganas, predispuesto, con ganas de aprender y de apuntar todo lo posible. Y hacer networking sobre todo, porque ese es uno de los puntos también, yo diría que más fuertes del grado. Y es que conoces a un montón de gente, o sea, conoces a auténticos profesionales. Allí nos dieron clase el productor musical de Abraham Mateo, que nos abrió incluso proyectos allí en clase. Slatin, que me sé más su nombre que el de los otros porque él sí que está más en redes y hace más contenido y está más presente. Y ese tío es un coco, por cierto, sabe un montón. Uno de mis profesores favoritos que en mi año sí que dio es Eddie's Dead, porque es el que más se acerca al género musical que yo hago. El primer año, porque yo fui en la segunda promoción. En la primera promoción había profesores como Carlos Ares, que es un artista que me flipa. Ojalá me hubiese dado clase, me hubiese encantado. A nivel de contactos, obviamente, es una cosa que directamente, en mi caso, no podía conseguir de otra manera que no fuese yendo a ese grado. O sea, sí, podría irme a Madrid a vivir y por mi cuenta conocer a mucha gente, yendo a fiestas o por redes sociales, intentando hacer networking, cosa que de por sí ya he intentado hacer toda mi vida, pero obviamente ahí te metes en los estudios, en las oficinas, en las salas de composición, en el aula, hablando con productores, compositores, fuimos a hacer estudios, fuimos a PKO Estudios, conoces a muchísima gente muy importante que está directamente metido en el mundillo. Y ahí ya depende de ti las relaciones que hagas, los contactos que hagas y el networking que hagas, pero sin duda es un escenario muy tocho.
para eso. Ahora, yo que siempre he intentado hacer contactos, he conocido a mucha gente en mi vida, sobre todo cuando empecé con YouTube también por esa edad, 14, 15, no es mi fuerte no sé, siempre me siento como un sociópata o el sentir que tengo que aprovecharme de la gente, ¿no? De si hago un contacto, utilizar ese contacto, que me valga de algo. Me cuesta mucho, porque soy más de hacer, no sé, conexiones reales, relaciones reales con las personas, que nos llevemos bien realmente y que si las cosas salen solas, pues me sirva de contacto y no por pensar en rollo lobo de Wall Street de, oh, he conocido a ese productor que es muy importante, pues no sé, a mí me cuesta mucho esa clase de networking, pero si se te da bien, como digo, es un escenario muy tocho. Incluso luego, a posteriori, cuando terminas el grado, sigues en contacto con la gente del grado, siguen haciendo fiestas a las que te invitan, yo porque no vivo en Madrid y no voy, pero estoy seguro de que muchos de los alumnos se han apuntado a esas fiestas y han asistido a varios de esos eventos, incluso han hecho relaciones entre sí, y yo he visto cómo han sacado álbumes o singles, dos alumnos que coincidieron en clase y ahora hacen música juntos y se siguen llevando, eso es una maravilla. Ahora, más concretamente, sin decir información de la que den en clase, ¿qué temas tratan? Pues tratan todos los procesos, como es la parte un poco más de industria, de marketing, de cómo funcionan los contratos, la editorial, la distribuidora y todo eso, composición musical, un poquito de teoría musical, producción musical, alguien que te habla solamente de mixing, alguien que te habla de mixing pero en bandas y cosas más orgánicas y clásicas, alguien que te habla más de cosas de electrónica y más actuales, más modernas, urbano, mastering. Es cierto que tocan, es bastante 360, independientemente de cómo tú seas capaz de retener la información, de si te vale más o menos o te gusta más o menos, el tema que tratan, la información que tratan es bastante 360. Y el tema de los estudios, de poder utilizarlos, es una pasada. Yo, porque me organizo fatal y creo que no los aproveché, pero creo que algún alumno que otro capaz de haberse organizado para hacer, digamos, las pruebas que evalúan en clase, ejercer todas las prácticas que nos mandan y sacar tiempo para ir a los estudios y grabarse una canción suya. A tiempo había, o sea que incluso si te organizas puedes hacer eso. Realmente eso me parece una pasada. Si te sirve de baremo, la mayoría, por no decir, bueno, el 90-80% de la información que vas a escuchar o que vas a recibir en ese grado realmente está en internet. Porque en internet está todo. Yo, como he dicho, empecé con 14, 15 a aprender de producción musical y de composición y todo eso cuando no había prácticamente información, y aún así aprendí un montón de cosas de producción musical a base de golpes, aprendí a que sonase más o menos bien, y poco a poco, conociendo a otra gente también por internet, aprendí todo lo necesario. Entonces, en internet está todo. Pero Warner, sí es verdad que en forma de este grado te lo resume todo en una experiencia de unos 4 meses, creo que era, de una manera ordenada, que para alguien que no sepa nada es maravilloso. Es más, hay algunas clases donde sí que dan una información ya más técnica y quizá muy de golpe, porque es en muy poco tiempo, es como muy concentrado, y gente que no sepa nada incluso puede perderse. Si tuviese que decir cosas malas del grado, diría que es muy concentrado, al ser demasiado corto, es mucha información en tan solo 3 o 4 meses y quizá puedes no retener todo. Intenta apuntar todo, obviamente te pasan los apuntes, te los puedes descargar a posteriori, tú tienes toda esa información ya para siempre, pero lo que es todas las dudas que surgen en clase, preguntar al profesor, algunas cosas que siempre son en el momento, es como mucha información de golpe en muy poco tiempo, entonces pues es más complicado realmente retenerla. Puede que se te escape algo. Y luego, que esto se lo dije al mismísimo Paco Gamarra, uno de los fundadores de este grado y de la discográfica en sí, que acabó siendo Warner Music Spain, que es Paco Gamarra, como he dicho, en la fiesta final, cuando ya terminó todo este grado. Recuerdo que se lo dije porque él está súper abierto a escuchar cualquier opinión y cualquier feedback. O sea, a mí Paco Gamarra me cayó súper bien y de verdad que lo digo porque durante todo el grado fue como súper servicial para ayudarnos en todos los sentidos posibles y hasta a escuchar, coño, que yo tenía un poco de miedo de decirle, le voy a decir al mismísimo Paco Gamarra algo que cambiaría del grado, pero le pregunté, ¿puedo decir algo que he notado realmente en el grado? Y me dijo, claro que sí, y me escuchó. Y le dije, creo que falta un poco de parte práctica en el grado. Sí que hay partes prácticas, o sea, sí que haces canciones, compones canciones, te las evalúan en los estudios. Esa es una de las cosas súper positivas del grado, que es que puedes utilizar los estudios de Warner Music y hacer música allí. Eso es una maravilla. Entonces sí que ejerces de productor musical lo que vas aprendiendo, pero fuera de las clases, fuera de las aulas, en tu casa, en los estudios, como quieras. Y a mí me faltaba un poco más el producir en las clases, el que te enseñen algo y ponerlo en práctica, el que haya un rato de que todos los alumnos se pongan los auriculares y probar a hacer un beat. Eso sí es cierto que al menos en mi promoción del segundo año no lo hubo. Quizás es muy complicado, realmente a nivel de logística puede ser complicado cómo dar una clase así o en tan poco tiempo que dura el grado, pero eso es algo que yo realmente noté, que eché en falta, porque si no, depende de la persona, pero yo soy una persona que si le escupes muchísima información,
Yo siempre estoy preguntando, o sea, intento quedarme con ella, pero llega un momento en el que simplemente escuchar información puede no valerme tanto que si hay una parte de práctica donde diga, ¡ah! Y delante del profesor. Porque claro, si luego ejerzo eso en la práctica en mi casa, puedo tener dudas o lo que sea, que no es lo mismo. Entonces, para mí, esa es una de las cosas principales que sí que diría del grado. Y luego, algo que no es necesariamente malo, si usas Logic, incluso Ableton, Pro Tools y Logic, sobre todo, perdón, esos dos programas, va a rentarte muchísimo más el grado, porque la mayoría de profesores, incluso de alumnos, utilizan esos programas. Entonces, todo lo que te van a enseñar, el idioma en el que van a hablar, realmente está enfocado en esos programas. Yo, por ejemplo, que utilizo FL Studio, ningún profesor, prácticamente creo que ningún profesor y tan solo algunos alumnos utilizaban FL Studio. Entonces yo era como, vale, bueno, todo esto es súper útil, pero va a llegar un momento en el que tenga que trasladarlo a mi programa, ¿sabes? Entonces es un detalle también que si utilizas Pro Tools o sobre todo, ¿cuáles he dicho, tío? Ya se me ha ido. Pro Tools y Logic, en un pequeño aspecto te va a servir mucho más aún el grado. Ah, bueno, una cosa que se me ha olvidado, si tuviese que decir otra cosa más también por ser objetivo, que a lo mejor no me gustó tanto, pero que bueno, no conlleva un problema realmente, es que se notaba que algunos profesores no eran docentes, o sea, no estaban realmente formados para enseñar y en su manera de explicar no era la más didáctica, no en todos, realmente solo en un par de profesores, en algunos más y en otros menos, pero sí que hubo un par de personas que se notó pues que no están acostumbrados a hablar delante de gente y que al fin y al cabo son personas que están extremadamente formadas y que su información vale oro, pero que son personas que forman parte de la industria musical, pero que no han sido formados para enseñar. O sea, en realidad lo entiendo, pero al final estás pagando también por eso y por ser objetivo también tenía que decirlo. Es muy relativo porque además eso no depende de Warner, ni de Paco Gamarra, ni de la gente que organiza el grado, porque ellos avisan a profesionales importantes en la industria diciéndole, ¿quieres dar una clase sobre lo que tú sabes, sobre lo que tú puedes aportar? Entonces depende de esa persona a la que contratan el que sepan explicarse bien o sepan enseñar bien o no. Pero bueno, repito que al final también pagas por eso y hubo pues un pequeño porcentaje de los profesores que es verdad que enseñar no se le daba muy bien, pero aún así, si tú sabes, como he dicho antes, si tú tienes la predisposición y tú sabes sacarle la información y tienes una duda, dices, oye, ¿esto cómo se hace? En un momento se puede generar una conversación que te resuelva en el instante una duda, como es mi caso, que a lo mejor llevaba teniendo toda mi vida y que no he encontrado por ningún tutorial y que ahí en un momento se lo preguntas y te lo resuelve. Eso es God. Entonces, como he dicho, ve preparado, ve con el ordenador, había mucha gente con el ordenador o con una libreta, un boli, lo que sea que utilices tú para realmente hacerte esquemas o lo que sea para que retengas la información, para que realmente te valga de algo. Porque en todos los aspectos aquí te van a hacer así, con un montón de información, pero no van a mover un dedo por ti en el sentido de tú eres mayorcito ya para utilizar esa información. No van a hacer que se te quede, tienes que retenerla tú, tienes que organizarte tú para que la información te valga de algo. Porque si no, como seguramente lo habrá pasado a algunos alumnos y a mí en algunos aspectos, pagas un dineral, vives una pedazo de experiencia, no te digo que no, pero luego si no retienes la información, pues el grado en ese sentido no te ha valido para nada. Entonces, es a lo que me refería al principio del vídeo. Depende totalmente de ti. A ver, yo hice el grado porque me lo recomendó un amigo, entonces eso es buena señal. Al fin y al cabo, algo vio mi colega en ese grado que me lo recomendó. E incluso han mejorado bastante de la primera promoción, que es la que hizo mi amigo, a la segunda, que es la que hice yo, porque incluso ya había cosas como becas, que todo esto fue en mi promoción, están constantemente haciendo cambios, yo no sé si eso sigue estando, pero también que intentan mejorar el grado de un año para otro. Y a ver, el grado, según dicen ellos, que siempre esto es muy relativo, la intención es bastante altruista, no es como tal el generar mucho dinero con el grado, que obviamente es caro porque hay un montón de información y te prestan sus medios y sus oficinas y todo eso. En ese sentido, lo vale si tienes el dinero, si no lo tienes es que es una barbaridad. O sea, quiero decir, si realmente eres una persona con muy poco dinero, gastarse 5.000, 6.000 pavos en... Yo gasté todos mis ahorros y pedí ayuda a mis padres con un dinero que no les sobra, ¿sabes? Es a lo que me refiero. Entonces, en ese sentido, hay que pensárselo muy bien. Pero aún así, ellos decían que no lo hacían por el dinero, sino por formar realmente a la gente, porque sí que, aunque te cobren esa cantidad de dinero, en el curso sí que se le ve la predisposición a los que han creado el curso de todo el rato intentar ayudarte en todo lo posible, que incluso fuera de clase les hables o les enseñes cosas, eso también es algo bastante positivo. Entonces, ¿a quién recomiendo yo este grado? Pues en Warner, obviamente, dicen que el grado realmente está pensado para todo el mundo, porque como he dicho, en mi clase de por sí había una persona que no sabía absolutamente nada y otra que sabía demasiado como para estar en ese grado. En ese sentido, el que sabe demasiado también tiene el tema de los contactos y el trato directo, que por mucho que sepas, eso te lo vas a llevar gracias al grado, pero yo recomendaría este grado a
gente que tenga ya unos conocimientos, que tenga un nivel más o menos intermedio, que ya sepa cosas lo suficiente como para no perderse durante las clases, como para saber seguir el hilo de todo lo que dicen, porque si no realmente te puedes perder y puede no servirte si no sabes nada, depende ya de ti, pero un nivel intermedio también por no ser esa persona que sabe demasiado y que realmente por lo que estás pagando es por la experiencia física y por conocer a personas, porque a lo mejor información que te den en clase ya la sepas. Entonces ese es mi consejo. Gente que sepa un poco para no perderse, pero que le quede mucho por aprender. Para mí ese es el target ideal, aunque realmente puedan ir los otros dos. Yo he de decir que sabía bastantes cosas, no por nada, o sea, yo nunca sé cuánto sé, porque siempre estoy yo solo, no tengo un feedback de alguien profesional. Como he dicho, siempre he sido un artista independiente, luchando y pegándome golpes contra la ventana como si fuese una mosca para aprender o ver cómo se hacen las cosas de verdad. Y yendo a Warner he pensado, he descubierto, tío, realmente hay bastantes cosas que sí que las sabía o que las hacía así o que... Entonces yo me he dado cuenta de que ya sabía bastantes cosas y aún así he aprendido mucho, sin duda. Entonces, en resumidas cuentas, ¿vale la pena? Pues depende de ti. Depende de lo que tú conviertas la experiencia y la habilidad que tengas para absorber realmente la información y amistades y relaciones y todo eso. Yo lo que me llevo es nuevos amigos, nuevos contactos, nuevos conocimientos, pero sobre todo me llevo un nuevo mindset para saber cómo proceder de aquí en adelante sin ir tan a ciegas y saber si este mundillo realmente es para mí o no. En fin, espero que este vídeo te haya servido de algo, de todo lo que he escupido, porque la verdad es que no tenía demasiado guión y tenía ganas de hacer este vídeo y hablar de esto y he escupido todo lo que se me ha ido ocurriendo. Espero que aún así no haya sido muy lioso y haya servido de algo. Y si quieres ver los otros vídeos de la serie, viendo las instalaciones de Warner, donde se hace el grado, donde tú vas a estar y los estudios que vas a poder utilizar y todo eso, pues te lo dejo por aquí, porque la verdad es que es bastante interesante. Y si quieres ver otro vídeo de este canal, de mí haciendo música o de cualquier cosa que haya puesto por aquí, pues ve a verlo. Ha sido un placer y nos vemos, pues no sé cuándo, en el próximo vídeo.